En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Escuchando al fondo Tonta, Gafa y Boba de Aldomaro Romero y su onda nueva. Es una canción que se escucha bien y además es algo así, mira, no ves que estoy enamorado y tú no te das cuenta, es más o menos eso lo que... Claro, no va a ir muy lejos si le dice de entrada Tonta, Gafa y Boba, ¿no? Pero eran otras épocas también, eran otras épocas. Ok, bienvenidos a Aquí se habla libertad, a todos los que están conectados en este momento con nosotros. Gracias a los que están viéndonos a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750. En el caso de Andrea Rondón, @Rondón75. En Twitter, en mi caso, @BJMC. Gracias también a los que nos siguen por TuneIn buscando Radio Caracas Radio. Y un abrazo fuerte, grato a todos los que nos siguen en vivo y en directo por el Top Chat del canal de YouTube RCR750. Hoy es día de San Nicéforo, patriarca de Constantinopla en el siglo IX. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y bueno, por supuesto, ya estamos aquí con nuestra amiga de todos los lunes, Andrea Rondón. Había estado un poco entre una cosa y otra, ella un poco enferma, después yo tuve que hacer algo el lunes y no me permitió hacer el programa. Bueno, ya estamos de nuevo juntos para conversar sobre sus recomendaciones de libros, sobre su experiencia vital, que siempre la comparte con nosotros. Bienvenida, Andrea. Hola, Víctor, buenos días. Gracias por la bienvenida. Saludos a los que se están conectando. Y sí, la recomendación de hoy es, volvemos a la literatura. Creo que tenía tiempo sin recomendar un libro. El que estoy recomendando hoy es el de Ayn Rand, Himno. Creo que es su novela menos conocida. Si los que nos han venido escuchando, bueno, ya saben algo de Ayn Rand porque tú y yo lo discutimos cada cierto tiempo, porque además tú eres uno de los objetivistas serios de América Latina que yo considero así. Ayn Rand, Gracias. Sí, Ayn Rand, para que los que no la conocen, fue una escritora rusa que a los 21 años pudo escapar de la Unión Soviética y escapó hacia los Estados Unidos. Para ella, al principio era como el epítome de libertad y de capitalismo. Ya luego, en las siguientes décadas, vería que no hay tanto capitalismo o no había tanta libertad con la época del New Deal y con las dificultades que tuvo para publicar incluso novelas como esta, Himno. Himno fue rápido de publicar, por ejemplo, en el Reino Unido, pero tardó en publicarse, por ejemplo, en los Estados Unidos, por el tema del conservadurismo, por lo que representa esta novela. Perdón. Entonces, el caso es que, ¿qué es esta novela? Es una novela distópica, de la que nos tiene acostumbrados Ayn Rand, como en La rebelión de Atlas o Manantial. Es bastante corta.
es una novela distópica que nos representa un futuro que no tenemos a ciencia cierta cuándo ocurre ese futuro, pero es un futuro en el que priva el colectivismo. De hecho, no existe la palabra yo, existe es el nosotros, el plural en tercera persona, donde todo es en colectivo, donde se habla de los hermanos sienten y obran en función de los demás hermanos, donde tú no eres libre para decidir tu vocación, eso lo decide un consejo vocacional. Pero tú sabes que en ese sentido, claro, es la negación del yo, por supuesto, la denegación de la libertad. Eso le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas ahora con las nuevas agendas, ¿no? Sí. Digamos que la fuerza, la gran fuerza predictiva de RAN era precisamente esa, ¿no? O sea, la tentación del poder siempre nos coloca a nosotros al borde del abismo de este totalitarismo que empieza por negar al individuo y que empieza a categorizar, y esa es la otra gran crítica de Rand, al margen de la razón, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. De hecho, comento esta novela porque va a ser en el marco de un curso que vamos a iniciar, el Ayn Rand Center Latinoamérica, de la cual María Martí es su presidenta. Y una de las sesiones en las que nosotros estábamos muy interesadas es ver los paralelismos de esa novela escrita y concebida en los años 20 y publicada en los años 30, por eso es que tú dices muy visionaria, porque podemos conseguir paralelismos de muchas de esas escenas hoy en día, ya cerca de un siglo de que se escribe esta novela, ¿no? Y se publica. Ella tiene una fuerte crítica hacia las generalizaciones, hacia los grupos, hacia el colectivismo, y hoy en día vemos mucho esas formas dentro. Sí, hay movimientos LGBT, el feminismo radical, todos estos nuevos movimientos que tienen como norte la eliminación del individuo, del yo, a través de sus banderas, las banderas en particular que utilicen. Evidentemente, no todos son así, pero son estos movimientos de izquierda que tienen este talante de colectivista, que buscan imponer sus puntos de vista por encima de los individuales. Y esa, a través de esta novela, es la crítica de Ayn Rand, donde no puedes decidir cuál es tu proyecto de vida porque existe un mandato de vida. Tu vida es decidida por un consejo de estudiosos, por terceros, que ni siquiera conoces, y que ni siquiera sabes por qué están en ese colectivo o en ese grupo en particular, que te designa, ese consejo vocacional te designa cuál va a ser tu trabajo y no necesariamente es de acuerdo a tus aptitudes ni tus competencias, porque de hecho el personaje principal, que se llama Igualdad, a través de un número, porque esa es la característica de los personajes de Ayn Rand, no están distinguidos, están despersonalizados a través de un sustantivo y de un número, que recuerda un poco la novela de Primo Levi, Si este es un hombre, cuando en los campos de concentración les eliminaban el nombre a los prisioneros y les ponían un número. Esa es una forma de eliminar tu individualidad. Bueno, los célebres tatuajes nazis, ¿no? Exactamente. Bueno, y un poco creo que lo dice Levi, lo dice también Víctor Frank, lo dice Hannah Arendt. O sea, tú necesitas cosificar al otro para dejarlo de ver como un humano. Le quitas el nombre, le pones un número, ¿ok? Le niegas libertades y derechos y al final tú organizas una maquinaria de destrucción y aniquilamiento sin pensar que eso es un ser humano el que tiene, por supuesto, o debería de tener derechos y garantías. Sí, no, totalmente. Y estamos poniendo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella escribe esto a principios del siglo XX. Lamentablemente tendemos a repetir la historia. Y tal vez, yo no sé si estas atrocidades o pasar por estas atrocidades significan también
deberían significar lecciones, sin embargo tendemos a repetirlas bajo distintos ropajes, pero lamentablemente la denuncia que ella hace a través de todas sus novelas, en las 4 que ella ha escrito, Los que vivimos, Manantial, La rebelión de Atlas y esta que estoy comentando hoy, Himno, es justamente eso, eliminar al individuo, hacerlo reo o esclavo del resto, porque es más importante el colectivo que tú individual. Claro, en esta novela se ve mucho más fuerte ese reclamo porque tal y como está escrita en términos de nosotros, está en términos de ellas, está en términos siempre en plural y al final, aquí no estoy haciendo ningún spoiler, y al final el gran descubrimiento o el gran paso que hacen los personajes principales es el descubrimiento de la palabra yo, una palabra que estaba prohibida y borrada. Y esa es la gran denuncia que hace Ayn Rand a través de sus ensayos y de sus novelas. Es las distintas formas de borrar la individualidad, porque hay distintas formas y pasan desapercibidas, porque culturalmente te acostumbras, porque culturalmente te lo enseñaron. Y de hecho ella lo señala mucho en esta novela. Claro, si es algo que te enseñan y te lo comentan generación tras generación tras generación, te parece ya como que es esto y no hay más opción. Y llegas a decir frases tan increíbles, y eso lo he visto en derecho, ojo, lo que no está permitido, entonces está prohibido, tergiversando completamente el principio de la autonomía de la voluntad, que el principio de la autonomía de la voluntad, que es el que rige las relaciones privadas, y es donde está por antonomasia el libre albedrío, te dice, tú puedes hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, o sea, la libertad, la imaginación es el límite, y lo único que tienes como prohibido, o debería estar como prohibido, son los derechos y libertades del otro, más nada. Claro, Entonces, pero tú, por ejemplo, ves la forma de organizar a la población de China comunista y eso se invierte, porque tú solo puedes hacer lo que está específicamente permitido, porque si no empiezas a perder derechos, tienes una cartilla de buena conducta, ¿no? sí, exactamente. Y te establecen como un plan de vida y como dice esta novela, un mandato de vida. Ya no es un proyecto de vida, porque cuando tú hablas de proyecto de vida es algo que tú eliges y cómo lo vas a llevar a cabo. Y en cambio, cuando es un mandato de vida, suena a una imposición y de parte de terceros, es totalmente ajeno a ti. Entonces, es muy interesante cómo ella hace un juego de palabras. El lenguaje es muy importante como el uso de la palabra que ella utiliza aquí. Y hoy en día también el uso de la palabra, del lenguaje, son formas de dominación más sutiles e incluso hasta más eficaces, porque empiezas a que son esas formas de dominación que empiezan a quebrarte el alma, y eso es lo que busca. De hecho, a lo largo de toda esta novela también te habla, hay pocos episodios de torturas o pocos episodios de maltrato físico. Principalmente los mayores, las escenas que más te calan como lector son esas en donde te hablan de personajes en donde se ha borrado el alma, donde se ha borrado la alegría, donde se ha borrado la diferencia, donde se ha borrado la iniciativa. Y eso es quebrarte el alma. En eso ella es muy aguda, y se adelanta a las típicas dictaduras tradicionales del siglo XX que tú la asocias a actos violentos, a actos violentos sistemáticos, y no, eso no solamente son los regímenes totalitarios o las imposiciones colectivistas, principalmente es hacia la mente y hacia el alma, que busca eliminarla, ¿no? Busca eliminar esa rebeldía natural que tiene el ser humano. También es algo muy propio de esta novela que te dice, el ser humano siempre va a tender a buscar la diferencia y a buscar la libertad. Eso es muy interesante, que también lo vas a ver a lo largo de la novela. Siempre Sí, no podemos hacer spoiler, pero de lo que sí está absolutamente claro es que tú en algún momento te vas a topar con la libertad como gran elemento diferenciador de una vida de sometimiento. Y en ese momento vas a hacer insight, ¿no? Vas a caer en cuenta de que hasta ese momento que no te habías topado con la libertad, con el individualismo, ¿ok? Con la forma como tú construyes tu personalidad desde tu propio hacer, bueno, hasta ese momento tú habías vivido una circunstancia de servidumbre, a lo mejor inconsciente, pero las cosas cambian cuando topas con la libertad. Sí, También no, es un llamado de esperanza, ¿no?
es un llamado de esperanza porque de hecho, claro, es una novela bastante corta, dividida en 12 capítulos, unos más largos que otros, para dar un contexto, pero los dos últimos atiende justamente a eso que estás hablando, es como un llamado de esperanza. Al final, sí hay individuos que buscan esa diferencia, esa individualidad, sí hay personas que al ver la necesidad de libertad, pelean por ella, incluso por encima de su cuerpo, incluso arriesgando su vida misma, porque ellos dicen, es preferible arriesgar la vida por la libertad a estar sumiso en ese mundo en el que no tenías una vida verdaderamente. Y en estos dos últimos capítulos muestran a los dos personajes principales, Igualdad y Libertad, está acompañado por un número cada uno, Libertad 5300, por ejemplo, cómo aprenden a vivir y cómo poco a poco dentro de ellos sienten la necesidad de buscar esa palabra que a lo largo de su vida estaba prohibida, que era el yo. Y a partir de allí se abre un mundo de posibilidades. No es el fin de una vida al llegar a un bosque inexplorable, que era como le decía en su cultura, nunca lleguen a ese bosque porque está lleno de criaturas, de animales, de lo desconocido, y ellos tuvieron que escapar al bosque. Pero cuando se encuentran en el bosque, ellos dicen, ya va, pero esto no es lo que me estaban diciendo. Y en vez de pensando en lo que culturalmente le enseñaron, aquí termina la vida porque vamos a ser devorados por fieras, esto es lo desconocido, llegamos al pecado absoluto, somos transgresores, etcétera, etcétera. Más bien el bosque se muestra como un mundo de posibilidades y es allí donde empieza la vida. Al final, las novelas de Ayn Rand son un canto de esperanza en casi todos sus capítulos, porque de hecho en este capítulo final, cuando hablan del descubrimiento del yo, no puedes evitar recordar cuando todos llegan al Valle de Yongal, los genios y los emprendedores, los que generaban, los que tenían ideas realmente en la rebelión de Atlas. Sí, era un mundo de saqueadores y era un mundo de que estos saqueadores pretendían que los demás fueran su servidumbre y aprovecharse de la genialidad y del trabajo del otro, pero al final hay algunos que hacen la diferencia y dentro de esa diferencia ellos abren un mundo de posibilidades. Entonces, por eso es que las novelas de Ayn Rand al final tienen un mensaje esperanzador, a pesar de que el objetivismo puede ser al principio como una filosofía un poco ruda y pesimista en cuanto al transmitir sus valores o enseñar lo que no debe ser, porque lamentablemente al enseñar lo que no debe ser ves muchas correspondencias con la realidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un aprendizaje por contraste, ¿no? Y tiene que ver con la biografía de la autora. Finalmente, Ayn Rand vive el comunismo. Su primera novela es casi que autobiográfica y uno le da vueltas, ¿no? Porque Los que vivimos, que es su primera novela, que le costó mucho publicar, porque es que eran más comunistas en Estados Unidos que en la Unión Soviética, ¿no? Siempre ha habido, digamos, una especie de gran nube intelectual, el proclive a ver en las soluciones socialistas de otros países algo que ellos también efectivamente deberían practicar. A ella les costó publicar Los que vivimos y la verdad es que Los que vivimos es la narración de una familia de clase media que vive en un momento el rigor del nuevo comunismo que se está implantando y de lo que ahí está sucediendo. Y parece mentira y es muy lindo porque además es una novela escrita por una mujer cuya protagonista es una mujer, el gran acto de rebeldía de la protagonista es el amor. Sí. O sea, es enamorarse, ¿ok? Aun cuando enamorarse en ese mundo era absolutamente inútil. Y era inútil porque finalmente tú ni siquiera tenías esa libertad cuando lo que privaba era el partido, pero tú rasgabas a los otros, digamos, el protagonista de la novela, y más allá de la militancia comunista, lo que había era un ser humano, digamos, que estaba siendo inmolado y sacrificado por un mundo totalitario. Ella se fue de la Unión Soviética e hizo toda su vida intelectual en Estados Unidos, pero no deja de llamar la atención que esa también sea su mensaje en la primera novela, ¿no? Sí, no, Y después totalmente. siempre ella lo que va a plantear es, el individuo tiene la necesidad de encontrarse consigo mismo
en los flancos de su propia libertad, de su hacer, o sea, de lo que puede hacer y tiene que defender su hacer frente a tendencias el que te aplasten. Sí, no, totalmente. Y me parece interesante esto que comentas. Claro, sus novelas reflejan la vida misma de la escritora y hay un arco de desarrollo del personaje, ¿no? Ella llega a Estados Unidos pensando que, bueno, Estados Unidos es la panacea, el capitalismo, libertad, y realmente se topa con otra forma de, yo no voy a decir totalitarismo, pero al fin y al cabo se consigue con el estado de bienestar y el New Deal. Se consigue con un socialismo soft que al fin y al cabo también le establece obstáculos para ella poder publicar su obra. Eh, de hecho, donde tuvo mayores problemas para publicarla fue en Estados Unidos. En el Reino Unido fue donde primero se publican sus novelas. Y Himno fue la primera concebida en sus años 20, pero termina por las dificultades era la preeminencia del yo, era un poema al hombre, era una oda al hombre, de hecho se iba a llamar Yo, pero para no anticipar tanto lo que iba a ser la historia, le cambian el nombre y ella decide ponerle Himno porque Himno no quiere que tenga una connotación solamente religiosa, es como una exaltación y un reconocimiento al ser humano, a la humanidad. El caso es que por estas características de esta novela, se termina publicando a finales de los años 30. Eh, y digamos, primero en espacios muy conservadores, de poco tiraje, y poco a poco fue calando, hubo como tal vez un de boca en boca quién es Ayn Rand, y hoy en día es una de las autoras más leídas de Estados Unidos. Incluso La Rebelión de Atlas, tú consultas con muchos que han hecho el high school allá, y es lectura obligada, La Rebelión de Atlas allá en Estados Unidos, en los colegios, en los bachilleratos, que me parece genial porque ya es una forma de inocular desde temprano ciertos temas, ¿no? Pero básicamente, a mí también otra cosa que me parece interesante, ahorita que acabas de mencionar, los personajes femeninos de Ayn Rand. Este es un feminismo bien entendido. Los personajes femeninos de Ayn Rand no son simple y llanamente compañeras, no son simple y llanamente secundarias, no son simple y llanamente, no sé, muleta de los personajes masculinos principales, no, tienen un rol fundamental dentro de las historias. Aquí también lo tiene en La Rebelión de Atlas, con Dagny Taggart, lo tiene también en Manantial, lo tiene en Himno también, y me parece interesante esta forma de abordar el feminismo, aunque ella evidentemente no se hubiese definido feminista, pero es una forma de abordar, una forma inteligente de abordar el rol de la mujer dentro de las historias en una época en la que eso no era común definitivamente. Bueno, sí, y yo lo que me queda a mí es recomendar, junto contigo, la lectura de Rand. Todavía se consiguen, bueno, yo lo he visto en Tecniciencias, la colección completa de libros de Rand, pero bueno, el lugar donde debería de conseguirse con facilidad es en la librería de Se Dice Libertad, ¿no? Sí, se consigue en la librería de Se Dice Libertad las ediciones viejas, El Grito Sagrado, que son más económicas que las que tiene Tecniciencia, que son las ediciones de Deusto, son las últimas ediciones, son unas ediciones un poco más de lujo, pero lo bueno es que se consiguen las novelas de Ayn Rand en nuestras librerías. Eso sí lo pueden ver. Es así, bueno, mira, no habíamos saludado a nuestros invitados de todo el tiempo del chat en vivo, ¿no? Y tenemos a muchísimos, wow. Lucía, bueno, no, estos son del programa anterior. Aquí tenemos a Pedro de Armas, que te manda saludos, a María Macei, a Abraham Bencid, Charmín. Saludo a mi profesora de Derecho Constitucional de la UCAP. No te voy a preguntar de cuál constitución porque acabo de escribir un tuit que dice, esa constitución tiene algunos dolientes y muchos sufrientes, y me refería a un artículo de Ricardo Conbella, que le da y le da vueltas y le da vueltas y termina diciendo, bueno, le dice a una candidata por allí, no te metas con la constitución que tiene dolientes, bueno, lo tiene a él de doliente y a mí de sufriente y a millones de sufrientes, pero bueno, esto no tiene nada que ver con las profesoras de Derecho Constitucional como Andrea Rondón. Saludo también a Abraham Bencit,
Luis Pérez, María Macei, el Brujo Leloa, que está de rodillas frente a tu imagen, como siempre, Hugo Duarte y Miguel Alejandro Fontán Tilbe también, que está allí. Gracias, Miguel, qué lindo que estás con nosotros hoy también lunes. Bueno, te quiero dar las gracias, Andrea. Estoy contento de que ya estés un poco mejor. Yo también pasé la gripe, pero digamos que no, la gripe fue un poquito más generosa conmigo que contigo. Y hace bien porque a las jóvenes hay que darle con más duro, de los viejitos hay que darle con más ligereza, porque si es al revés, estaremos muertos. ¿Ah? Sí. Y bueno, gracias. Ya tenemos a nuestra segunda invitada, que es nada más y nada menos que Teresa Albanes, coordinadora de Soy Venezuela, y además la que ha digamos, la gran gestora de los exhortos a la Comisión Nacional de Primarias. Y vamos a hablar precisamente de su posición sobre las primarias. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos. Gracias, Andrea. Saludos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. El 13 de marzo del año 2023. Yo pensaba que si Aldemaro Romero hubiese escrito Tonta, Gafa y Boba en esta época, lo hubiesen acusado de discurso de odio. Pero bueno, pero afortunadamente lo escribió en una época donde todos éramos más tolerantes. Hoy, ya les decíamos, celebramos a San Nicéforo, patriarca de Constantinopla del siglo IX, pero tenemos una invitada muy especial. La verdad, yo le tengo muchísimo respeto. Para mí es una de las últimas estadistas venezolanas que quedan en pie.
de aquella época en donde habían estadistas en Venezuela, y me refiero a Teresa Albane, con una larguísima trayectoria en el tema de las políticas sociales. Fue presidenta del Consejo Venezolano del Niño, fue ministra de la familia, fue directora regional de UNICEF, así que, bueno, si alguien sabe de cómo se bate el cobre en temas de hacer políticas públicas, seguramente sea ella. Pero ese es otro programa. Yo la invité cordialmente, ella aceptó, para que habláramos de su posición frente a las primarias. Y lo digo por lo siguiente, desde mi punto de vista, ya ella nos aclarará, hay por supuesto un hecho sobrevenido, el G4 de la plataforma unitaria designa una Comisión Nacional de Primaria, y esa Comisión Nacional de Primaria empezó a operar. En el momento en que empieza a operar, como hay un conjunto de puntos que probablemente no estén perfectamente claros en el reglamento, hay un grupo de ciudadanos, 8 me comentaba, 8 o 9, ya nos dirá Teresa, entre los cuales está Teresa, que ha hecho 2 comunicados públicos de exhortación a las primarias, que tienen que ver con, bueno, señores de las primarias, ustedes tienen que garantizar tales y cuales cosas. Y después hay otro grupo que yo lo llamé, y esto no obliga a nadie a compartir ni mi tono ni mis adjetivos, la tiranía de los abajo firmantes, que, bueno, nos mandaron a callar a todos, dijeron, a esa comisión no se le puede tocar, esa comisión tiene que decidir con absoluta libertad. Este discurso que han repetido Rosales, Capriles, Delsa, Ramón Guillermo Veleo, bueno, que es la cabeza de la tiranía de los abajo firmantes, etcétera. Y entonces, ya ustedes saben cuál fue mi posición al respecto, cuál es mi posición general frente a esto, porque es pública, pero yo quise conversar con Teresa, que es como que la parte de 8, que es la integrante de 8 ciudadanos que levantaron el dedo y dijeron, yo quiero decir algo, y les dieron hasta con el matamosca. Y entonces, yo quiero dejar la palabra a Teresa Albane para que ella nos explique cuál es su posición, cuál es su intención, cuál es el interés que ellos tienen en esto y cuáles son las expectativas frente a esto que está planteado de la elección de un candidato presidencial de la plataforma unitaria a través de unas primarias. Bueno, hay que decir que ella también dirigió las únicas primarias exitosas que hemos visto, que fueron hace 10 años. Ella fue la presidenta de la primera comisión de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática hace 10 años. Bienvenida, Teresa, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación, y no hablo más. Gracias, Víctor, por esta invitación, y me parece buena tu introducción, porque, y empezaría por allí, por un rasgo que señalaste, la consideración de que emitir una opinión en relación con un proceso que interesa a todos es una acción de presión, es una indebida presión frente a un valor que esa comisión, pero fundamentalmente sus designantes, consideran que es unidad. Yo en mi vida siempre he rechazado, y tengo muchos años como tú sabes, y algunos de los oyentes también, he rechazado siempre el unanimismo. El unanimismo es una perversión de la libertad. El unanimismo hace sentirte culpable cuando no estás de acuerdo con lo que indican unos selectos ciudadanos del país. Si en alguna materia el ciudadano tiene derecho a expresarse y a decir qué piensa, es precisamente cuando se trata de organizar un proceso de selección de un candidato que pueda ir a una contienda pública para elegir al presidente de la República el próximo año. Para mí, el haber señalado que las personas que hemos expresado nuestra opinión, llamando la atención a la comisión de primarias designada por una plataforma partidista
que implosionó en diciembre, ese llamar la atención de ellos en torno a ciertas cautelas que deben tener, me parece que es un ejercicio legítimo de la libertad. Y yo diría fundamentalmente que lo que hemos querido destacar todo el tiempo, varias cosas, entre otras, y para mí muy importante, cuando he tenido la oportunidad de conversar personalmente, cara a cara, con mi amigo, el doctor Jesús María Casal, por quien siento tremendo respeto, afecto y agradecimiento, porque fue el doctor Casal uno de los asesores de la Comisión de Primarias que yo presidí en el periodo 2011-2012. Dos cosas siempre he reiterado, tanto al presidente de la comisión como a algunos de los miembros de esa comisión integrada por distinguidos venezolanos, con los cuales me une algún vínculo del pasado. Y es, primero, que su legitimidad no proviene de quien lo designó. Su legitimidad está en la aceptación por parte de la ciudadanía de que ellos conduzcan un proceso que a todos nos interesa. Esto no quiere decir que a todos les anime o que todos vayan a participar, pero a todos nos interesa. Y la segunda característica que yo he hablado con ellos es su autonomía. Su autonomía es absoluta y del ejercicio de esa autonomía va a depender dos cosas muy importantes, que son dos virtudes públicas que debe tener todo aquel que se inicia o se aproxima a materias de interés público, que son la coherencia, la confianza, pero sobre todo la credibilidad. La credibilidad de esta comisión va a estar en un porcentaje muy alto, yo diría casi que total, en el ejercicio de estas dos características. Su legitimidad no viene de quien lo designó, por lo tanto no puede ser tutelada por quien lo designó, y su credibilidad, y su autonomía va a estar representada por actos que no tienen necesariamente que responder a lo que hubiera deseado quien los designó. Eso para empezar. Tú has hecho referencia a que yo participé en las elecciones primarias, en su organización y en desarrollo de las elecciones primarias del año 2011-2012. Cuando yo fui designada para esa comisión, después de un proceso muy largo, en que no me sentía competente para eso, porque no era una materia que yo conocía ni dominaba, muchísimo menos, que es la materia electoral, pero fui convencida de que finalmente debía poner mi nombre allí. Para ese momento ya la MUD, la Mesa de la Unidad, que sí representaba en aquel momento, en el 2011, la unidad, todos los partidos estaban allí, o los principales partidos estaban allí agrupados, ya habían conversado con el Consejo Nacional Electoral el llevar a cabo este proceso. Yo creo que una razón fundamental de la Mesa de la Unidad en aquel momento, del doctor Aveledo y su grupo de personas, de los partidos, de haber señalado hacerlas con el CNE, era porque era una mega primaria, era una mega elección, por cuanto que se iba a seleccionar no el candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones, se iban a designar también los candidatos a las 24 gobernaciones de estado y se iba a designar el candidato a alcalde en 333 alcaldías. Eso significaba que al final eran 1039 candidaturas que se iban a manejar, no 10 o 12 como puede suceder en este proceso de selección del candidato presidencial a las elecciones del año 25. Eso ya se había hablado, y tanto yo entro a
trabajar en una comisión de primarias donde esto ya estaba discutido. Pero yo podría hoy en día, a posteriori, entender que se hubiera seleccionado al Consejo Nacional Electoral, o se hubiera contratado de alguna manera al Consejo Nacional Electoral como el ente para dirigir esa primaria. Pero lo que pasó después es lo que a mí me da autoridad para decir que lo menos conveniente en este proceso es llevar a cabo una primaria para seleccionar el candidato a la presidencia con el CNE. ¿Y por qué lo digo así? Perdona que te interrumpa. A ti te ordenó el Tribunal Supremo de Justicia entregar los libros de firma. Tú, por eso te lo digo. Corriste primero y los destruiste. Y eso te costó a ti un proceso y un juicio, y un reporte semanal. O sea, tenías que presentarte ante los tribunales como era una medida, digamos, cautelar que te pusieron, ¿no? No, cautelar no. Primero me ordenaron entregar unos cuadernos que por intuición de la comisión, que actuó con gran eficiencia y con gran diligencia y con gran inteligencia, nosotros al día siguiente de las elecciones, que fueron el 12 de febrero del 2012, todo el país, pero sobre todo todos los precandidatos que habían ido a la competencia, aceptaron los resultados. Solamente hubo un caso en la parroquia de Paracotos donde hubo fraude en 2 mesas, y por eso hicimos un nuevo proceso de primarias en 2 mesas del municipio Huaycaipuro del estado Miranda, capital Los Teques. Todos los candidatos, 3.039, aceptaron los resultados. Estábamos eufóricos, Víctor, porque el 17% del REP participó en esas elecciones. Cuando internacionalmente se considera que un 5% es una cifra suficientemente inteligente, interesante, para decir cuál es una corriente. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, en la tarde, el Tribunal, no habían pasado 36 horas, cuando el Tribunal Supremo de Justicia me ordena, como presidente de la comisión, entregarle los cuadernos al Plan República para que éste se los llevara al Consejo Nacional Electoral. Como tú comprenderás, eso era, lo que estaba mostrando era el bochorno, la sorpresa del régimen que había subestimado totalmente, a pesar de las grandes amenazas, la participación de los venezolanos en ese proceso. O sea, que la gente participó, esos 3 millones de personas participaron porque creyeron en mi compromiso y el de la comisión de que nadie sabría, no por quién usted votó, no era importante saber si votabas por Enrique, María Corina o Pablo Pérez. Lo importante era que no se supiera que habías participado, porque había los precedentes de la lista Tascón. Entonces yo dije, no habrá otra lista Tascón en este proceso. Y la gente fue a votar confiando en la palabra de una comisión que estuvo totalmente cohesionada. Siempre funcionamos en plenaria y todas las decisiones se tomaron por consenso, salvo la última, que fue la de destruir los cuadernos el día lunes al mediodía. Cuando el tribunal dictó su sentencia, obligándome a mí a entregar los cuadernos, dije, pues, son cenizas, fueron destruidos. Y entonces vino otra sentencia por desacato y fue un juicio. Y me pusieron una multa y la pagó la gente, porque la gente se sintió que la comisión de primarias había actuado en forma independiente y en forma absolutamente creíble y confiable. Hoy en día, Víctor, la situación es muy diferente. Vamos a elegir a un candidato o una candidata como el candidato de la oposición a esas elecciones que se llaman. Importante señalar que este proceso es un proceso privado. Este es un proceso de los ciudadanos. ¿Por qué lo tenemos que hacer con el CNE? Además va a ser una votación muy simple que se puede hacer en forma manual. ¿Para qué necesitamos una máquina? Yo te quiero dar un dato
que ese sí lo busqué, porque yo sé que a ti te gustan los datos, sobre la elección de la presidencia en Colombia, recientemente, el año pasado, al final del año pasado. En Colombia se vota en forma manual. Manual. Se mete el papel en una urna. El escrutinio se hace delante de los votantes que se queden allí. La transmisión de la información se hace por teléfono al centro de totalización que tiene el organismo electoral de Colombia. A las 2 horas, los colombianos saben quién ganó la presidencia. Y el último boletín, el que dio el resultado el boletín final fue el boletín número 63, a las 9:20 de la noche, dio la totalización de los 22 millones de personas, 654.000 que habían votado en esas elecciones. Y nadie en Colombia, a pesar de una diferencia de pocos votos, Petro ganó con el 50% de los votos emitidos y el señor Rodolfo Hernández obtuvo 47% de los votos emitidos. O sea, 3 puntos de diferencia. Colombia a nadie se le ocurre de que hubo fraude porque el voto fue manual. Y esto lo digo frente a personas que hablan del arcaísmo, de la obsolescencia mental de las personas que en este momento estamos proponiendo que se haga un voto manual, que no tenemos por qué usar las máquinas. El exhorto de ustedes es que no hay necesidad de utilizar los servicios del CNE, que se puede organizar desde la ciudadanía, que el voto sea manual y, si mal no recuerdo, que se le dé la oportunidad a los venezolanos de la diáspora a participar en este proceso electoral. Es que eso que Luis tú llamas... Luis Vicente León dice que poner a votar a la gente del exterior es ponerse a sumar peras con manzanas, porque esa es otra población que probablemente ni siquiera puede votar en las elecciones nacionales. Mira, Víctor, cuando un niño nace en Venezuela, de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero también de acuerdo con nuestra legislación, hay como 2 sellos que se le ponen en su barriga o en su cabeza o en su espalda, lo que tú quieras. Tiene todos los derechos que están consagrados en esa convención, pero también en la legislación venezolana, en la Constitución. Pero hay 2 que yo siempre señalo. Tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y eso te acompaña hasta que te entierran. El derecho, la nacionalidad te otorga otros derechos adicionales, como son los derechos políticos, los derechos, entre otros, a ser elegido y a elegir. Entonces, esa distinción entre venezolanos de allá y de acá es absolutamente infamante. Es deshabilitar a los que están allá porque se fueron, por las razones que sean, los que se fueron en avión en primera clase y los que se fueron caminando. Son venezolanos igual que los que estamos aquí sufriendo o disfrutando. Igual, el derecho no distingue y el derecho es igual, el derecho a elegir. Y por eso se ha organizado un grupo muy importante en el exterior que está proponiendo el ejercicio del sufragio por parte de los venezolanos que viven fuera a través de sistemas distintos, con un solo requisito probablemente: comprobar tu identidad con el pasaporte o con tu cédula de identidad. Pero fíjate, Víctor, yo quisiera referirme, si me lo permites y el tiempo lo da, a por qué tenemos esta posición que algunos consideran a lo mejor intransigente. Claro, a mí me califican como intransigente, no me importa, no me importa. Te quiero decir el prontuario del CNE para que suscite en la población dudas, desconfianzas. El CNE en 4 oportunidades o en 3 ha torpedeado el ejercicio de un derecho constitucional que está en la Constitución, artículo 72, que es el que las
autoridades legítimamente elegidas pueden ser revocadas. El revocatorio es un derecho que está establecido en la Constitución. 3 veces el CNE ha torpedeado el ejercicio de este derecho de los venezolanos de llamar a una revocación de los poderes del presidente de la República. En el año 2010, en el año 2004 fue el revocatorio para Chávez, y tú te acordarás, tú eres más joven que yo, pero no como para no acordarte. En el año 2004 se creó aquella imagen de las firmas planas que nos impidieron a muchos votar. El referéndum revocatorio se llevó a cabo y fue espantoso para miles y miles de personas, porque se creó la lista Tascón, que inhabilitó a estas personas a continuar en los trabajos que tenían, fueron votados de sus empresas y de sus puestos públicos. Pero también nuevamente la ciudadanía buscó otro revocatorio en el año 2016, en el año 2020, en el 20, en el 22. Igualmente, el más infamante de todo fue cuando lo que exigió el CNE era que el revocatorio se hiciera para, creo que eran 20 millones de personas, en 4 horas, no, en 12 horas. Y la recolección de firmas para pedir el revocatorio. Entonces, estos son elementos que señalan, pero otro de los más recientes del prontuario del CNE es el tema del registro electoral. Con negligencia, apatía, y diría realmente con desprecio por la Constitución y la ley y los derechos de los venezolanos, el CNE no ha abierto las oficinas para que la gente se inscriba, ya sea para mudarse de sitio de residencia o para inscribir a los miles de jóvenes que llegan a los 18 años y tienen derecho a participar en las decisiones políticas de este país. No se ha abierto el registro durante 4 años. Ha habido dos intentos para que se dicte un reglamento interno dentro del CNE que regule el sufragio de los venezolanos en el exterior. Un proyecto lo presentó el señor Caleca, antiguo expresidente del CNE, y otro fue presentado hace 8 meses por los 2 rectores que representan a la oposición, Picón y Márquez, para que el CNE apruebe un reglamento del sufragio de los venezolanos exterior. Necuacua, no ha pasado, no ha sido discutido. Ahora, Teresa, nos quedan muy pocos minutos, pero te voy a hacer una pregunta que se pueden estar haciendo todos los venezolanos. Efectivamente, el CNE, si algo nos genera, es confianza. Es un invitado a juro de las luchas de la liberación de los venezolanos, que siempre además lo deja a uno a la vera del camino, como dicen las viejas canciones. Ustedes están exhortando a la Comisión Nacional de Primarias, y la palabra exhorto es una palabra que yo no quiero dejar de usar, porque ellos no se están encadenando frente a la oficina de la Comisión de Primarias para presionar. Ellos están ejerciendo lo que ellos creen, con mucha razón, es el derecho del ciudadano de proponer, y están proponiendo sobre la base de la experiencia y con argumentos, les están sugiriendo una forma de acción. Que lo acepte o no la Comisión Nacional de Primarias tendrá mucho que ver con esos criterios de autonomía y compromiso con su propia legitimación que planteó Teresa Albáñez. Yo no lo sé, todavía nadie lo sabe. Ahora, la pregunta es, ok, supongamos que esa Comisión Nacional de Primarias lo hace de acuerdo con los exhortos del grupo de ciudadanos entre los que está Teresa Albáñez. Se selecciona un candidato presidencial y bueno, y el gobierno respeta su propio cronograma que dice que hay elecciones presidenciales en 2024. Los venezolanos dicen, pero va a ser con ese CNE. ¿Cuál es tu respuesta ante esa supuesta, digamos que, divergencia que hay allí? Es decir, alguna persona le decía que me hacía esa pregunta
que era insensato o que era sonso. Por Esa es eso una la canción, pregunta por eso sonsa. la canción, por eso Esa es es la una canción pregunta tonta, sonsa, gafa y boba. porque es que hay que distinguir, Víctor, los dos procesos. El proceso de selección de un candidato dentro del grupo de ciudadanos que se llaman de oposición o que se sienten de oposición es un proceso privado. Nos estamos reuniendo en unos ciudadanos para decir, nosotros queremos presentar juntos un candidato que nos represente en las elecciones presidenciales que forzosamente, ineluctablemente, tienen que ser convocadas por el Consejo Nacional Electoral de la República de Venezuela. Nosotros eso no lo podemos evitar y no lo podemos cambiar. Pero la selección de quien queremos nosotros que nos represente en esa elección presidencial del año 24 es un proceso privado que lo tenemos que organizar nosotros. Entonces, mire, ¿qué es más costoso hacerlo privado que con las máquinas del CNE? Mentira podrida, como diría el padre Manuel Aguirre. Porque hemos demostrado que nosotros podemos organizarnos privadamente y recoger 7 millones de votos como lo hicimos en la consulta en que con 3 nos le dijimos al régimen que no queríamos Asamblea Nacional Constituyente, que no queríamos a Maduro y queríamos celebrar elecciones. Por cierto, mandato que fue desconocido precisamente por la Asamblea Nacional que presidía en aquel momento el doctor Julio Borges. Entonces, si se tiene claro que el proceso de selección del candidato es un proceso privado de la sociedad civil, los partidos que están participando, que designaron desde la plataforma a esta comisión, más otros partidos que quieren participar en ella, han puesto sus candidatos o pondrán sus candidatos, pero eso es un proceso privado, que no se tiene que regir por la metodología del CNE. Y que podemos utilizar los espacios donde la gente vota. Pues claro, esos espacios, como tú bien sabes, son escuelas públicas y escuelas privadas y algunos otros centros. Tenemos derecho a poder utilizar esos espacios. Esos no son del CNE con llave, que nos abre el garaje para poder... No, esos son escuelas y sitios públicos y privados. Uno de los sitios en Caracas donde vota que tiene mayor número de mesas, ¿tú sabes cuál es? ¿El Juan de Bello de Caracas? El Colegio ¿No? San Ignacio de Loyola de Chacá. También. Sí. Ok, entonces esto es privado. Es decir, ese es un colegio privado y los colegios públicos. Lo que te quiero decir es que el proceso de primaria es un proceso de la ciudadanía que no tiene que ser ni regido ni autorizado por el CNE. En 30 segundos, Teresa, porque ya me va a empezar a regañar Catherine Manzano. ¿Qué le dirías a una persona, a un ciudadano venezolano que no está convencido de todo esto, que participe? ¿Cuáles serían tus argumentos de convicción? Que participe en la primaria, yo te digo, te voy a decir claramente, yo, Teresa Albani, y le recomendaría a quien sea que participe en todo caso en la primaria. Lo que yo presumo, Víctor, es que una primaria, con todos estos antecedentes que he tratado de dar, organizada y regulada por el CNE, con peligro de que la identidad y el secreto de la participación en el proceso sea develado, va a alejar a muchos posibles electores de ese proceso. Nosotros quisiéramos que esta primaria fuera robusta, que muchos venezolanos participaran en este proceso cívico de seleccionar el candidato que queremos nos represente en las elecciones presidenciales. O sea, yo invito a todo el mundo a que siga pensando en participar en este proceso y que haga pública su posición frente a la comisión de primarias. No queremos que sea con el CNE, no queremos cuadernos, no queremos máquinas, puede ser sencillo. No nos compliquemos. Y sobre todo, que como lo dijo el doctor Casal cuando anunció el 15 de febrero el cronograma, el doctor Casal ya había anunciado la posibilidad
de unas primarias autogestionadas por la sociedad civil. O sea que ellos todavía no han tomado la decisión. Entonces, esta expresión de la ciudadanía, de un criterio, de una recomendación, tiene que seguirse haciendo. Tiene que seguirse haciendo para que ojalá la comisión opte por el camino más seguro para que participen el mayor número de ciudadanos, que es una elección privada solamente organizada por la comisión de primarias, sin máquinas y sin participación de los técnicos del CNE. Bueno, muchísimas gracias a Teresa Albáñez, ciudadana venezolana, actuando como ciudadana venezolana, con una larguísima trayectoria como estadista y como activista, a quien todos los venezolanos debemos agradecerle de verdad su inmensa capacidad de dar. Y bueno, seguiremos, Teresa, este es tu programa. Cuando quieras y tengas necesidad de comunicarte con el país, pues esta humilde plataforma está a tu disposición. Ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Muchas gracias, Víctor. Bueno, seguiremos conversando. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en el látigo de la producción del programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.